Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después del orfanato, el huérfano no tenía a dónde ir, así que decidió pasar la noche en casa de una anciana solitaria. Sin embargo, a medianoche, despertó por extraños ruidos y, al salir al pasillo, gritó sorprendido, pues allí estaban. Ignacio estaba en la plaza de la estación en la ciudad principal, apretando fuertemente las correas de su mochila vieja. A su alrededor, las personas se apresuraban con sus asuntos, los coches pitaban, y él miraba confundido, sin saber a dónde ir. Apenas 2 días atrás había cumplido 18 años, y aquí estaba, ya exalumno del orfanato número 7, frente a la gran ciudad y la vida adulta. En la mochila llevaba toda su propiedad, 2 camisetas, pantalones deportivos, ropa interior, un cepillo de dientes, su certificado de finalización de la escuela y un sobre con algo de dinero, una pequeña cantidad que había ganado trabajando en el taller de autos del orfanato. Y también una foto arrugada de una mujer con un bebé en brazos, lo único que quedaba de su madre, que lo había dejado en el hospital. Mantente firme, Ignacito, resonaron en su memoria las palabras de Natalia Esteves, su querida educadora, tienes manos de oro y un corazón bondadoso. Personas como tú no se pierden. Solo confía en las personas, pero verifica. Ignacio sonrió al recordar cómo los chicos del orfanato y los empleados lo despidieron con un pastel hecho a mano, abrazos y lágrimas. Muchos de los más pequeños lloraban, sin querer soltar a su protector y mentor. Valerio, un niño de 10 años, incluso intentó meterse en su mochila, rogándole que lo llevara consigo. Sacudiendo la cabeza, Ignacio apartó esos recuerdos. Tenía que actuar. Ya había hecho un plan en el orfanato, primero ingresar al colegio, luego conseguir trabajo y alojamiento. De todas las opciones educativas, le atrajo la Escuela Técnica de Mecánica Automotriz, donde podría desarrollar las habilidades adquiridas en el taller del orfanato. Ignacio sacó del bolsillo un papel arrugado con la dirección de la comisión de admisiones y se puso en marcha. La ciudad parecía enorme y ruidosa después del tranquilo centro del distrito donde estaba el orfanato. Al llegar a la escuela, con algo de nerviosismo, cruzó el umbral de la oficina de admisiones. Los documentos están en orden, dijo la mujer detrás del escritorio mientras revisaba sus papeles, el certificado está muy bien, especialmente en física y trabajo manual. ¿Tienes experiencia práctica? Trabajé 3 años en el taller de autos del orfanato, respondió Ignacio. Comencé con las tareas más simples, pero el último año ya desarmaba y armaba motores yo mismo. El maestro Pablo decía que tengo un buen oído para las piezas de metal. La mujer lo miró con interés, luego desvió la vista hacia los documentos. «¿Orfanato?», dijo pensativa, «¿y necesitas alojamiento?». «Sí, si es posible», respondió Ignacio con entusiasmo. «Lamentablemente, todos los lugares ya están ocupados», suspiró la mujer, «las listas se formaron hace un mes. Tendrás que buscar alojamiento por tu cuenta». El corazón de Ignacio se hundió. No había pensado en este giro de los acontecimientos, pero no podía retroceder. «Te recomiendo que te registres en la comisión de tutela», añadió la mujer, suavizándose, «como exalumno de un orfanato, tienes derecho a ciertas ayudas. Apunta la dirección». 3 días después, Ignacio se convirtió oficialmente en estudiante de la Escuela Técnica de Mecánica Automotriz. Aprobó el examen práctico brillantemente, lo que le valió un gesto de respeto del maestro canoso que lo supervisaba. «Se nota que tus manos están en el lugar correcto», dijo, «con esa actitud, llegarás lejos». Ahora quedaba resolver el asunto del alojamiento. El dormitorio estudiantil se había desvanecido como un sueño imposible y el alquiler de una habitación en la ciudad era caro. Ignacio llamó a varios anuncios del periódico, todos pedían el pago por adelantado de 2 meses, algo que no podía permitirse. En la comisión de tutela le prometieron ayudarle con el alojamiento, pero solo dentro de 6 meses, cuando se liberara un lugar en el albergue social para graduados de orfanatos. Mientras tanto, le sugirieron que volviera al orfanato o que buscase una opción por su cuenta.
Ignacio no quería regresar, eso sería como admitir derrota frente a la vida adulta. Continuó llamando a los anuncios de alquiler, se reunió con los propietarios, pero tan pronto como se enteraban de que venía de un orfanato, le rechazaban con excusas. Una mujer incluso se atrevió a decirle directamente: «Los huérfanos son gente poco confiable, roban y beben». Le dolió escuchar eso, pero Ignacio intentó no tomárselo a pecho. Sabía que no todos eran tan prejuiciosos. Al final, no perdería su oportunidad. En el 7º día de búsqueda, cuando el dinero se agotaba rápidamente y tuvo que dormir en un hotel barato, Ignacio encontró un anuncio en el periódico: «Se alquila habitación en casa privada en las afueras de la ciudad. Económico, preferentemente para estudiantes. Se agradece ayuda en tareas domésticas». Decidiendo que era su última oportunidad, Ignacio fue a la dirección indicada. La casa de 2 plantas con un pequeño jardín estaba en una zona tranquila, rodeada de casas particulares. Al llegar, fue recibido por una mujer mayor que recogía cuidadosamente manzanas caídas de un árbol. «Hola», saludó educadamente Ignacio, «vengo por el anuncio sobre la habitación». La mujer se enderezó, mirándolo detenidamente. Tenía el cabello canoso recogido en un moño ordenado y ojos vivos e inteligentes detrás de sus gafas. «Hola, joven. Soy Teodora Pérez, la dueña de la casa. ¿Y tú, cómo te llamas?» «Ignacio Sánchez. Entré a la escuela de mecánica automotriz, estoy buscando alojamiento». Teodora Pérez lo invitó a entrar y lo condujo a la cocina, donde le ofreció té con pastel de manzana. «Cuéntame sobre ti, Ignacio. ¿De dónde eres? ¿Dónde están tus padres?» Decidió ser honesto, no tenía nada que ocultar, además de que era inútil mentir. «Soy del orfanato número 7. Nunca conocí a mis padres. Mi mamá me dejó en el hospital y mi padre no está registrado en el certificado de nacimiento». Ignacio esperaba que en el rostro de la mujer apareciera la expresión de desconfianza y que ella amablemente lo rechazara. Pero Teodora solo asintió. «Ya veo. ¿Y qué hacías en el orfanato, además de estudiar?» «Los últimos 3 años trabajé en el taller de autos del orfanato. Me gusta la tecnología, especialmente los motores. Mi sueño es convertirme en mecánico». «¿Tienes vicios?», preguntó directamente la dueña de la casa. «No», respondió Ignacio con firmeza, «no fumo, no bebo. En el orfanato siempre nos vigilaban con eso, y yo mismo entiendo que esa es una ruta sin salida». Teodora guardó silencio un momento y luego preguntó: «¿Y qué sabes hacer en las tareas del hogar?». «Mucho», sonrió Ignacio, «en el orfanato nos enseñaron todo: clavar un clavo, arreglar un grifo. Incluso puedo revisar la electricidad y cambiar bombillas». La mujer se levantó y le hizo una seña para que la siguiera. «Vamos, te mostraré la habitación». Subieron al 2º piso. La habitación era pequeña, pero luminosa y acogedora. Una cama, un escritorio, una estantería, una mesa de noche, todo simple pero de buena calidad. «Aquí vivía mi nieto Tobías», explicó Teodora, «ahora estudia en la capital». «Es una habitación bonita», dijo sinceramente Ignacio, acercándose a la ventana, desde donde se veía el jardín. «El alquiler es bajo», continuó la dueña, «pero con la condición de que me ayudes en las tareas del hogar. La casa es vieja, necesita manos fuertes, y yo ya no estoy en edad de estar con el martillo». «Estoy de acuerdo», respondió rápidamente Ignacio, sin creer en su suerte. «Puedes quedarte desde hoy», sonrió Teodora, «acomódate, yo prepararé la cena». «¿Estás cansado? ¿Tienes hambre?». Esa noche, mientras organizaba sus pocas pertenencias en la habitación que ahora era suya, Ignacio sintió por primera vez que había un rayo de luz en su vida. Tenía un techo sobre su cabeza, un lugar para estudiar y la primera oportunidad de una vida normal, alejada del orfanato.
Se sentó en el alféizar de la ventana, mirando los manzanos en el jardín y escuchando los sonidos de la casa, el tic-tac de los viejos relojes en la sala y el suave canto de Teodora Pérez en la cocina. Todo eso le resultaba tan extraño después del ruidoso orfanato, con su constante bullicio, la falta de espacio personal y el ambiente institucional. En los primeros días, Ignacio observaba su nuevo hogar y a su anfitriona. La casa resultó ser sólida, aunque necesitaba reparaciones, el techo goteaba en algunos lugares, el suelo crujía y el grifo de la cocina no funcionaba bien. Teodora, una antigua maestra, se comportaba con dignidad, pero sin arrogancia. Estableció algunas reglas: regresar antes de las 10 de la noche, avisar si se iba a retrasar, no traer extraños sin previo acuerdo. Ya en la primera semana, Ignacio se sintió lo suficientemente cómodo como para comenzar a arreglar lo que hacía tiempo necesitaba manos masculinas, reparó el grifo de la cocina, reforzó una pata suelta de la mesa del comedor y cambió un cristal roto en la ventana del cobertizo. Teodora no se quedó atrás, le preparaba deliciosas cenas y almuerzos caseros, se interesaba por sus estudios y, cuando se enteró de que tenía dificultades con los ensayos, le ofreció ayuda. A veces, por la tarde, veían viejas películas en la televisión o simplemente tomaban té, y Teodora le contaba historias de su vida, cómo había trabajado como maestra durante 40 años, cómo se había jubilado, cómo su hija Natalia había crecido y se mudó a otra ciudad, dejándola con su nieto Tobías, con quien vivió hasta que él ingresó a la universidad. Ignacio escuchaba esas historias con gusto, absorbiendo la sensación de calidez y hogar que tanto le había faltado en su vida. Por primera vez, comía en una mesa familiar de verdad, dormía en una habitación donde antes había vivido un adolescente común de una familia normal, y por primera vez se sentía no como un huérfano de una institución pública, sino casi como un miembro de la familia. Teodora Pérez no era solo su casera, sino una especie de tía cariñosa, interesada sinceramente en su vida y sus logros. Esto lo llenaba de calidez, y él intentaba devolverle ese apoyo, ayudaba en todo, cuidaba su tranquilidad y se esforzaba por conseguir buenas calificaciones. Cada mañana se despertaba con la sensación de que, a pesar de todas las dificultades, su vida comenzaba a encarrilarse. En la escuela, los profesores lo valoraban y sus compañeros lo respetaban por sus conocimientos prácticos. En la casa de Teodora, encontró un hogar que siempre había soñado durante sus años en el orfanato. Y aunque aún quedaba mucha incertidumbre por delante, el primer paso en la vida adulta parecía ser un éxito. Quizás, finalmente, me haya tocado la suerte, pensaba Ignacio mientras se quedaba dormido en su nueva habitación, escuchando el suave susurro de las hojas de manzano afuera. Septiembre trajo muchos días soleados. Por las mañanas, al prepararse para ir a la escuela, Ignacio salía al jardín y disfrutaba del aroma de las manzanas maduras. En su primer mes viviendo con Teodora, ya se había acostumbrado al ritmo tranquilo de la casa. Por la mañana, desayuno en la cocina, donde la anfitriona siempre se interesaba por sus planes del día, después de las clases, comida, muchas veces dejada para él en el horno, y tareas domésticas, por la noche, cena juntos y largas conversaciones mientras tomaban té. Un sábado, Ignacio comenzó a reparar el techo del cobertizo. Teodora lo observaba desde la ventana de la cocina y luego salió al patio con una taza de té. ¿De dónde sacaste esas habilidades, Ignacio? ¿Te enseñaron también en el orfanato? Le preguntó mientras le pasaba la bebida caliente. Ha sido de todo un poco, respondió él, aceptando el té con gratitud, pero tuve suerte con mi mentor. En el taller trabajaba Pablo, un mecánico de autos que había trabajado toda su vida en un taller. Él me enseñó todo. Decía, Ignacito, aprende a trabajar con las manos. Con esas habilidades nunca te perderás. Hombre sabio, asintió Teodora. Él me preparó para los exámenes del colegio. Quería que siguiera estudiando, que obtuviera un título. No quiero, me decía, que termines como yo, arreglando coches hasta la jubilación. Tú puedes lograr más. Teodora sonrió. Sabes, Ignacio,
Hay algo en ti, confiable. Me recuerdas a mi padre. También era un hombre de manos hábiles y nunca dejaba las cosas para después. Por la tarde, el techo fue reparado, y como agradecimiento, Teodora horneó su pastel de cereza favorito. Durante la cena, le contó que en una semana comenzaría a dar clases particulares para preparar a los estudiantes para los exámenes. La pensión de los maestros no es muy alta, confesó, y la casa requiere gastos. Los días comenzaban a acortarse y el aire adquiría una frescura otoñal. Ignacio cortaba leña para la estufa. En los días fríos, Teodora disfrutaba de encender la vieja estufa en la sala, aunque la casa tenía calefacción central. No hay nada que caliente el alma como el fuego vivo, decía ella mientras se acomodaba en una vieja silla con un libro y tejía. Frecuentemente, en esas noches, la anfitriona sacaba los álbumes de fotos y le mostraba a Ignacio imágenes de su vida. Ahí estaba ella, joven maestra, con su primer grupo de graduados. Allí estaba su hija Natalia con uniforme escolar. Ahí estaba el pequeño Tobías, su nieto, frente a esa misma casa. En una de esas noches, mientras pasaban las fotos, Teodora se detuvo especialmente en una imagen de un joven alto con ojos inteligentes y un poco tristes. ¿Es Tobías?, preguntó Ignacio, el nieto que estudia en la capital. Teodora asintió, y por un momento, en sus ojos se reflejó una preocupación que intentó esconder rápidamente tras una sonrisa. Sí, es él. La foto fue tomada hace 2 años, cuando ingresó a la universidad. Un chico muy inteligente, muy capaz en matemáticas y programación. ¿Y qué está estudiando? Programación, respondió la anfitriona, y Ignacio notó cómo sus dedos temblaron un poco al pasar una página del álbum. Debería haber terminado su 2º año este verano. ¿Debería haber terminado?, preguntó Ignacio. Ah, me equivoqué, corrigió rápidamente, claro, terminó. Solo que, hace tiempo que no sé nada de él. Los jóvenes están tan ocupados ahora, llaman poco, escriben menos. Esa noche, la conversación sobre Tobías se interrumpió, pero Ignacio notó que después de eso, Teodora se volvió pensativa y distraída. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Ignacio desayunaba en la cocina cuando escuchó a Teodora hablando con alguien en el recibidor. Su voz sonaba tensa. Te dije que ahora no puedo. Sí, lo entiendo. No, necesito más tiempo. Por favor, denme un mes más. Cuando regresó a la cocina, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Al notar la mirada de Ignacio, intentó sonreír. No es nada grave, solo una conversación incómoda. El banco llamó sobre los pagos de los servicios. Pero Ignacio sintió que no solo se trataba de los pagos. Algo serio preocupaba a la anfitriona, y claramente tenía que ver con su nieto. Un día, al regresar de la escuela, Ignacio vio un jeep negro con cristales ahumados estacionado cerca de la puerta de la casa de Teodora. 2 hombres robustos con chaquetas de cuero estaban cerca. Uno fumaba, dejando salir el humo por las fosas nasales, y el otro golpeaba nerviosamente la palma de su mano con el puño. Al percatarse de algo extraño, Ignacio aminoró el paso. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y Teodora salió al umbral. Incluso desde lejos, vio que ella se mantenía de pie con esfuerzo, su espalda rígida, las manos entrelazadas frente a sí. Te dije que necesito más tiempo, se escuchó su voz. Y a nosotros no nos importa cuánto tiempo necesites, vieja, respondió groseramente uno de los hombres, o nos das el dinero en 2 semanas, o nos quedamos con la casa. Tu Tobías sabía a lo que se exponía cuando pidió el préstamo. ¿Y cómo se ha ido? Te lo vamos a cobrar a ti. Pero siempre hice mis pagos a tiempo, dijo Teodora, con desesperación en la voz. ¿No podemos esperar un poco más? Venderé mi terreno, pero eso tomará tiempo. 2 semanas, vieja, y no un día más, cortó el segundo hombre, y aún somos amables. Otros ya te habrían echado a la calle. Cuando se subieron al coche y se fueron,
Teodora lentamente se desplomó en un banco cerca de la puerta y cubrió su rostro con las manos. Ignacio corrió hacia ella. Teodora, ¿qué pasó? ¿Quiénes eran esos hombres? Ella se estremeció, levantando sus ojos llorosos hacia él. Ah, Ignacio. ¿Escuchaste todo? Perdona, no quería involucrarte en mis problemas. Cuéntame qué está pasando. Tal vez pueda ayudarte. La anfitriona negó con la cabeza. ¿Qué puedes hacer tú? Todavía eres un chico, apenas comienzas tu vida. Pero Ignacio insistió, y finalmente Teodora cedió. Mientras tomaban té en la cocina, les contó que su nieto Tobías había pedido un préstamo al banco usando la casa como garantía, falsificando su firma en un poder. El dinero, alegó él, era para un emprendimiento, pero en realidad lo había perdido en el casino. Cuando la deuda se volvió impaga, Tobías desapareció y ahora los acreedores exigen que la abuela devuelva el dinero. No sé qué hacer, confesó, mi pensión es pequeña, las clases particulares apenas me dan algo. Y puedo vender el terreno, pero eso no será suficiente. El banco amenaza con quitarme la casa. ¿Y qué pasa con Tobías ahora? Preguntó Ignacio, ¿sabe él de tus problemas? No lo sé, la voz de Teodora tembló, dejó de responder a mis llamadas hace 6 meses. Su número está desconectado y no aparece en las redes sociales. Incluso quise denunciarlo a la policía, pero temí que lo arrestaran por fraude. Ignacio sintió como una ola de indignación se alzaba en su interior. ¿Cómo podía Tobías hacerle algo así a su abuela, que, por lo que parecía, lo adoraba? Pero ahora no era el momento para juzgar. Teodora, yo te ayudaré, dijo con firmeza, tengo algunos ahorros de trabajos extras en el orfanato. Claro, no resolverá el problema, pero es algo. Ni lo pienses, replicó rotundamente la anfitriona, son mis problemas y yo debo resolverlos. Tú eres joven, también necesitas el dinero para ti mismo. Pero Ignacio insistió. Al día siguiente, después de las clases, fue al taller de autos cerca del colegio y acordó un trabajo por la tarde. El dueño, al valorar sus conocimientos y habilidades, aceptó contratarlo como asistente con un horario flexible. Ahora los días de Ignacio se volvieron aún más llenos, por la mañana, el colegio, por la tarde, clases y tareas, por la noche, trabajo en el taller hasta tarde. Regresaba a casa agotado, con el olor a aceite de motor impregnado en su ropa, pero satisfecho de poder ayudar a Teodora. Su primer salario lo entregó por completo a la anfitriona, a pesar de sus protestas. No puedo aceptar esto, decía ella, apartando el sobre con el dinero. Teodora, escúchame, dijo Ignacio con seriedad, tú has hecho mucho más por mí que simplemente alquilarme una habitación. Me has acogido en tu casa, me alimentas, me cuidas. En los 2 meses que llevo viviendo aquí, te has acercado más a mí que muchas personas con las que he vivido toda mi vida. Por favor, déjame ayudarte. En los ojos de la anciana brillaron lágrimas y ella lo abrazó con fuerza. Gracias, Ignacito. Gracias, querido. Dios te envió a mi casa. Por las noches, después de la cena, a menudo se sentaban juntos en la sala, Teodora tejiendo y Ignacio estudiando, y hablaban de todo. La anfitriona le contaba sobre su juventud, sobre su trabajo como maestra, sobre la literatura que enseñaba y amaba. Ignacio compartía historias de su vida en el orfanato, hablaba de sus sueños, graduarse, tal vez ir a la universidad, abrir su propio taller de autos. Lo conseguirás, le aseguraba Teodora, tienes la cabeza clara y las manos de oro. Y lo más importante, un buen corazón, y eso es lo más importante en la vida. Cuando Ignacio tenía dificultades con los ensayos del colegio, ella le ayudaba, le explicaba las reglas, corregía sus textos, le daba consejos útiles. Gracias a su ayuda, por primera vez en su vida consiguió una excelente calificación en su idioma. A veces, los fines de semana, veían juntos viejas películas que tanto le gustaban a Teodora.
Después de verlas, comentaban lo que habían visto, e Ignacio se sorprendía de la sabiduría y perspicacia de su anfitriona, de su capacidad para ver en las películas y libros lo que él nunca hubiera notado. Con la llegada del frío, ambos se encargaron de recoger leña para la estufa, hacer conservas con los vegetales del jardín y aislar las ventanas. Ignacio reparó el viejo calentador, limpió la chimenea y reemplazó las tablas rotas en el suelo del porche. La casa se transformaba bajo sus manos, volviéndose más acogedora y cálida. Pero la preocupación no los dejaba. Las visitas de los cobradores se volvían más frecuentes y agresivas. Un día, enviaron una carta exigiendo que abandonara la casa en un mes si no se pagaba la deuda. Después de esto, Teodora sufrió un infarto. Ignacio llamó a una ambulancia y luego pasó 3 días junto a su cama, perdiéndose las clases y el trabajo. No te preocupes tanto, le decía para tranquilizarla, ya encontraremos una solución. Tal vez deberíamos consultar a un abogado. No tengo dinero para un abogado, sonrió débilmente Teodora, todos mis ahorros ya se han ido en los primeros pagos del crédito. En nuestro colegio hay un profesor de Derecho, Miguel Arcadio, dijo Ignacio, voy a hablar con él. Tal vez acepte ayudarnos gratis o por una pequeña cantidad. Teodora apretó su mano agradecida. ¿Qué haría sin ti, Ignacito? Te has convertido en mi familia. ¿Y tú para mí, Teodora?, respondió él en voz baja. Unos días después, un hombre canoso y de aspecto distinguido, con gafas, llegó a su casa, el profesor de Derecho. Ignacio lo presentó a Teodora, y estuvieron conversando largo rato en la sala. Se revelaron nuevos detalles. Tobías no solo había pedido un crédito en el banco, sino que también había pedido una gran suma a prestamistas privados relacionados con el negocio de los juegos de azar. Fueron ellos quienes enviaron a sus hombres a amenazar a Teodora. La situación es difícil, pero no desesperada, dijo Miguel. Después de revisar todos los documentos, en primer lugar, se puede impugnar el contrato con el banco, ya que la autorización fue falsificada. En segundo lugar, los prestamistas privados no tienen derechos legales sobre su propiedad. Sus amenazas son solo intimidaciones y se puede presentar una denuncia ante la policía. Pero me da miedo que Tobías quede bajo investigación, dijo Teodora con preocupación. Lamentablemente, su nieto tendrá que responder por sus actos, respondió suavemente el abogado, pero ahora lo más importante es protegerla a usted y su casa. Después de que Miguel se fue, Teodora se quedó sentada en silencio, mirando al vacío. Luego se giró hacia Ignacio. ¿Sabes en qué estoy pensando? En lo extraño que todo esto ha resultado. Tobías, mi propio nieto, me ha hecho esto. Y tú, un niño ajeno, haces más por mí que mi propia sangre. La vida es una cosa maravillosa, ¿verdad? Ignacio no sabía qué responder. Sentía una profunda pena por esta mujer buena e inteligente que había caído en esta situación. Y decidió firmemente que haría todo lo posible por ayudarla. Esa noche, mientras estaba en la cama, pensaba en las vueltas del destino. Toda su vida había soñado con tener una familia, con personas cercanas que se preocuparan por él y él por ellas. Y ahora, parecía que había encontrado algo parecido a una familia, no por sangre, sino por espíritu. Aunque estuviera formada por solo 2 personas, una anciana maestra con ojos bondadosos y él mismo, un ex-huérfano, era una verdadera familia en la que uno estaba dispuesto a sacrificar mucho por el otro. Con esos pensamientos, Ignacio se quedó dormido, sin saber que muy pronto enfrentaría la prueba más difícil de su vida, que no solo definiría su destino, sino también el de Teodora Pérez. Noviembre fue frío y sombrío. Por las noches, Ignacio regresaba del trabajo, helado hasta los huesos, y lo primero que hacía era encender la estufa en la sala. Para ese entonces, Teodora ya estaba preparando la cena, llenando la casa con los aromas de la comida casera. A pesar de todos sus esfuerzos, la situación con el crédito seguía siendo difícil. Miguel presentó una demanda para declarar el contrato del crédito como inválido, pero el juicio no se fijó hasta febrero. Esa noche,
Ignacio se retrasó en el taller, ya que un cliente necesitaba que repararan urgentemente una caja de cambios. Regresó a casa alrededor de las 11, cansado pero contento. El dueño del taller le pagó el doble por el trabajo urgente. La casa estaba tranquila y oscura. Solo la cocina estaba iluminada. Es raro, pensó Ignacio, normalmente Teodora ya estaría durmiendo a esta hora. En la mesa encontró una nota: Ignacito, la cena está en el horno. Me fui a la cama temprano, me duele la cabeza. Buenas noches. Después de comer y tomar una ducha, Ignacio subió a su habitación. No podía dormir. Su mente daba vueltas sobre los exámenes, el trabajo, y cómo podría ayudar a Teodora a saldar la deuda más rápido. Se acercó a la ventana, veía cómo caía la nieve ligera, transformando el jardín en un reino de fantasía. De repente, algo llamó su atención: un coche se detuvo en la puerta, el mismo Jeep negro con vidrios polarizados. De él salieron dos figuras conocidas con chaquetas oscuras. Los hombres miraron a su alrededor y, al asegurarse de que la calle estaba vacía, se dirigieron hacia la casa. Ignacio vio cómo se acercaron a la ventana de la cocina y uno de ellos abrió la ventana desde afuera. Ladrones, pensó rápidamente. Corrió hacia el armario donde guardaba la palanca que había traído del orfanato y bajó a hurtadillas. Desde la cocina venían voces apagadas. Asomándose cuidadosamente por la esquina del pasillo, vio como uno de los hombres sujetaba a Teodora de la mano, torciéndole el brazo, mientras el otro, inclinándose hacia su cara, le susurraba con voz amenazante: ¿Dónde está el dinero, vieja? Tu nieto nos debe una gran cantidad. O nos das el dinero, o nos quedamos con la casa. Mañana firmarás la escritura. No tengo ese dinero, respondió Teodora con voz débil. Entonces recoge tus cosas y lárgate, gruñó el hombre, y firma la casa a nuestro nombre, ya tenemos todo listo. Esta es mi casa, no me voy a ir. La voz de Teodora se hizo firme. Parece que no sabes con quién estás tratando, sonrió el segundo hombre, sacando un cuchillo del bolsillo. Ahora te lo explicamos de manera clara. Al ver el cuchillo, Ignacio no dudó más. Salió rápidamente de su escondite y, con fuerza, golpeó la mano del bandido que sostenía el cuchillo. El arma cayó con un estruendo al suelo. El otro hombre, sorprendido, aflojó el agarre y Teodora logró soltarse, corriendo hacia la pared. «Lárguense de esta casa», gritó Ignacio, poniéndose entre los bandidos y Teodora. «¿Y tú quién eres, perro?», dijo furioso el hombre con el cuchillo, frotándose la mano golpeada. ¿Buscas la muerte? Voy a llamar a la policía ahora mismo», trató de decir Ignacio con firmeza, aunque su corazón latía desbocado, «y les diré que irrumpieron en la casa y amenazaron a una mujer mayor con un cuchillo. Eso es robo y amenaza de vida, lo que puede durar hasta 10 años. Tú». El criminal se lanzó hacia él, pero Ignacio estaba preparado. Los años en el orfanato le habían enseñado a defenderse. Esquivó hábilmente el ataque y golpeó la pierna del agresor con la palanca de hierro. El hombre gritó de dolor. El segundo intentó moverse por el costado, pero Teodora, de manera inesperada, tomó una sartén de hierro de la estufa y golpeó al hombre en la espalda con toda su fuerza. «Voy a llamar a la policía», gritó Ignacio, sacando su teléfono del bolsillo. Los bandidos se miraron entre sí. La perspectiva de encontrarse con la policía claramente no estaba en sus planes. «Escucha, chico», comenzó uno de ellos, tratando de hablar con calma, «esto no es asunto tuyo. Esto es entre nosotras y la vieja. Su nieto nos debe dinero». «Eso no son mis problemas», cortó Ignacio, «ahora váyanse, o en 5 minutos estará aquí la policía». Evaluando la situación, los hombres retrocedieron hacia la ventana. «Volveremos», dijo uno de ellos al despedirse, «y entonces hablaremos de otra manera». Cuando los bandidos se fueron, Ignacio corrió hacia Teodora, que se había desplomado en una silla sin fuerzas. «¿Cómo estás, Teodora?»,
¿Te lastimaron? No, Ignacito, susurró ella, solo me asustaron. Si no fuera por ti. Oh, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Ignacio puso la tetera a calentar y buscó en el botiquín un calmante. Con cuidado, midió las gotas en un vaso de agua y se las entregó a Teodora. Bebe, esto te ayudará a calmarte. Mientras ella tomaba el calmante, Ignacio cerró y barricó la ventana de la cocina, revisó las demás ventanas y puertas de la casa. Luego regresó junto a Teodora. Ahora cuéntame todo. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Y por qué no fuiste a la policía? Teodora guardó silencio por un largo rato, mirando la taza de té que Ignacio le había servido. Luego levantó sus ojos cansados. Siéntate, Ignacio. Esta es una historia larga y desagradable. Y empezó a contarle todo desde el principio. Su nieto Tobías, después de su primer año en la universidad, se metió en una mala compañía. Comenzó a faltar a clases, a beber, y luego se enganchó a los juegos de azar. Ganaba poco, pero perdía a menudo y mucho. Primero perdió todos sus ahorros, luego empezó a pedir prestado a sus amigos. Cuando sus amigos dejaron de prestarle, recurrió a los prestamistas. ¿Entiendes, Ignacio? Él era un chico tan inteligente, decía Teodora, con lágrimas corriendo por sus mejillas, la mejor escuela de matemáticas, medalla de oro, entró a una universidad prestigiosa. Tenía un futuro brillante. Y luego todo se vino abajo. Tobías se metió en deudas que no podía pagar. Entonces falsificó una autorización de su abuela y pidió un crédito al banco, poniendo como garantía la casa de ella, la única propiedad valiosa que tenía la familia. Pero también gastó ese dinero en el casino. Intentó recuperar lo perdido, pero esto lo llevó a nuevas deudas, esta vez con elementos criminales. Cuando la situación se hizo insostenible, simplemente desapareció. Hace 6 meses me llamó desde un número desconocido, continuó Teodora, dijo que estaba en problemas, que le amenazaban y que tenía que esconderse. Prometió arreglar todo, encontrar el dinero, regresar. Y desde entonces, ni rastro. Y estas personas comenzaron a venir a mí, exigiendo dinero. ¿Pero por qué no fuiste a la policía?, preguntó Ignacio. Tenía miedo por Tobías, confesó ella, si empezaba la investigación, lo encontrarían y lo arrestarían. Él cometió fraude, falsificación de documentos. Es un delito penal. No puedo hacerle eso, es como un hijo para mí. Lo crié desde los 5 años, cuando mi hija y su esposo se separaron y se fueron a trabajar. ¿Y dónde está ahora tu hija? ¿Natalia? Teodora sonrió amargamente, hace mucho que vive su vida. Se casó por segunda vez, tuvo otros 2 hijos, ahora vive con su familia en Canadá. Me llama de vez en cuando, pero no puede ayudar. Ellos mismos están justos de dinero, los niños son pequeños, tienen hipoteca. Ignacio escuchaba, y su corazón se apretaba por el dolor de esa mujer que, al quedarse sola, intentaba resolver los problemas creados por su nieto. Teodora, dijo con firmeza cuando ella terminó su relato, esto no puede seguir así, hay que actuar. Mañana mismo vamos a la policía y presentamos una denuncia por extorsión y amenazas. Y vamos a ver a Miguel Arcadio, le contaremos lo que ocurrió hoy. Pero Tobías. Perdón, pero tu nieto debe asumir las consecuencias de sus actos, dijo Ignacio, suave pero decidido, entiendo que lo amas y quieres protegerlo. Pero, ¿piensas que le enseñará la impunidad? Hizo lo que hizo, desapareció, y ahora el que paga eres tú. Esto no es justo. Pasaron toda la noche en la cocina. Teodora hablaba de Tobías, de cómo era cuando niño, de lo bien que estudiaba, de sus planes para el futuro. Ignacio escuchaba y pensaba en lo fácil que es para los padres y abuelos intentar proteger a sus hijos de la responsabilidad, solo para empeorar la situación. Tal vez, si Tobías hubiera enfrentado las consecuencias de sus acciones antes, si no hubiera sentido que su abuela siempre lo iba a proteger, todo habría sido diferente. Al amanecer,
cuando ya comenzaba a clarear, Teodora finalmente accedió. Está bien, Ignacio. Tienes razón. Mañana. Es decir, hoy mismo vamos a la policía y a ver a Miguel Arcadio. Solo, dudó, solo, por favor, no me dejes sola. Claro, Teodora, Ignacio apretó su mano con fuerza, estoy contigo. Lo resolveremos juntos. Y así se quedaron dormidos en la cocina, la maestra mayor y el joven del orfanato, que se conocieron por casualidad y se hicieron más cercanos que muchos parientes de sangre. Por la mañana, Ignacio pidió permiso para faltar a clases, explicando la situación al tutor. Este, después de escuchar la historia, no solo lo dejó ir, sino que también ofreció ayuda en nombre del colegio, una consulta legal y apoyo material para Teodora, como es maestra. En la policía, no aceptaron la denuncia de inmediato. Un joven policía, con una expresión cansada, les explicó que se necesitaban pruebas, testigos, que solo las palabras no eran suficientes. Pero cuando Ignacio les contó sobre el ataque nocturno, mostró la marca del cuchillo en el marco de la puerta de la cocina y pidió que enviaran a un investigador para examinar el lugar de los hechos, su actitud cambió. Aceptaron la denuncia y asignaron un grupo operativo. De allí, fueron a ver a Miguel. El abogado, después de escucharlos, sacudió la cabeza. La situación es grave, pero no desesperada. Es bueno que hayan ido a la policía, eso puede acelerar el juicio sobre la invalidez del contrato de crédito. En cuanto a los prestamistas informales, podemos presentar una denuncia por extorsión y amenazas, pero tendrán que testificar contra el nieto. ¿Están listos para eso, Teodora? La anciana se quedó en silencio un momento, luego asintió con decisión. Sí, he pensado mucho en eso durante la noche. Ignacio tiene razón, Tobías debe enfrentar las consecuencias de sus actos. He sido demasiado indulgente con él y esto es lo que ha causado. Entonces, actuemos, comenzó Miguel a esbozar un plan de acción. Primero, reunimos toda la información sobre el casino donde jugaba Tobías, suelen operar ilegalmente y eso podemos usarlo. Segundo, necesitamos encontrar a Tobías, sin su testimonio será más difícil. Tercero. Mientras discutían los detalles, Ignacio notó cómo el rostro de Teodora cambiaba poco a poco, se desvanecía la expresión de miedo y surgía una nueva determinación. Ya no parecía la víctima indefensa de las circunstancias, sino una mujer dispuesta a luchar por su casa y su vida. Al regresar a casa después de la reunión con el abogado, descubrieron que el grupo operativo ya estaba inspeccionando el lugar del incidente. El investigador, un hombre mayor con ojos penetrantes, los escuchó atentamente, examinó las huellas del robo y la lucha, fotografió todo y redactó un informe. ¿Tienen alguna teoría sobre quiénes son estas personas? Les preguntó, después de terminar los trámites. Teodora les contó en detalle sobre la situación con su nieto, sus deudas y la falsificación de documentos. Entonces, también es fraude, dijo pensativamente el investigador, este caso es serio. Vamos a poner a su nieto en busca y captura, para su propio bien. Si debe dinero a estas personas, su vida podría estar en peligro. Cuando los agentes se fueron, Teodora se desplomó en una silla y cerró los ojos. Nunca pensé que en mis últimos años tendría que declarar en contra de mi propio nieto, su voz sonaba amarga. Está haciendo lo correcto, dijo Ignacio, sentándose junto a ella, a veces hay que ser estricto con los que amamos. Especialmente cuando se han desviado del camino. Teodora lo miró con gratitud. ¿De dónde sacas tanta sabiduría, Ignacito? Con tus 18 años, hablas como un anciano experimentado. En el orfanato se crece rápido, se encogió de hombros Ignacio, allí nadie resuelve tus problemas por ti, tienes que aprender a arreglártela solo. Esa noche casi no durmieron, ambos estaban demasiado alterados por los eventos del día. Para distraerse, Ignacio se dedicó a arreglar una radio vieja que llevaba tiempo fallando y Teodora comenzó a revisar los archivos familiares, cartas antiguas, fotos, documentos.
Más tarde, le mostró los dibujos de la infancia de Tobías, sus cuadernos escolares, los diplomas de sus olimpiadas. «Mira qué problemas resolvía en sexto grado», dijo orgullosa. La profesora de matemáticas decía que tenía talento. Y este modelo de avión lo hizo en séptimo, ganó el primer lugar en la exposición de la ciudad. Ignacio vio el dolor en su rostro al recordar los tiempos cuando su nieto era el orgullo de la familia, un joven prometedor y no la fuente de problemas y decepciones. «Él puede regresar a la vida normal, Teodora», dijo suavemente Ignacio. «Muchos se caen, pero luego encuentran la fuerza para levantarse. Lo más importante es no rendirse y no dejarlo escapar de nuevo de la responsabilidad». No sabía cuán proféticas serían sus palabras ni lo pronto que se encontrarían con el desaparecido Tobías. Pero esa noche, después de todo lo vivido, Ignacio sentía que su vínculo con Teodora se había fortalecido aún más. Sabía que nunca dejaría a esa mujer en apuros, incluso si eso significaba sacrificar su propio bienestar. Tal vez ese era el verdadero significado de la familia, no la sangre compartida, sino la disposición de sacrificar los intereses propios por la persona cercana. Mientras se quedaba dormido, pensaba que la vida en el orfanato le había enseñado una lección importante. Una verdadera familia no necesariamente es la que uno nace, sino a veces las que la vida te cruza, y esas pueden ser más importantes que muchos lazos sanguíneos. Después de lo sucedido esa noche, la vida de Ignacio y Teodora cambió. En la casa se instaló un botón de pánico, como había sugerido la policía. El oficial del vecindario empezó a visitarlos con más frecuencia, y los vecinos, al enterarse de lo ocurrido, organizaron algo parecido a un servicio de guardia. Uno u otro pasaba a menudo con excusas, trayendo pasteles, un tarro de mermelada o simplemente preguntando por la salud. Ahora, cada mañana Ignacio acompañaba a Teodora hasta la parada del autobús cuando ella iba a sus clases, y por la noche la recibía. Él consiguió un trabajo adicional en el taller de autos. Ahora trabajaba no solo por las tardes, sino también los fines de semana. El dinero que ganaba lo entregaba casi por completo a su anfitriona para pagar la deuda. Sus propios gastos los redujo al mínimo, solo para el transporte hasta la escuela. Incluso, aunque sus viejos zapatos ya estaban completamente desgastados, no los compró nuevos. «No puedes hacerte tanto daño, Ignacio», le decía Teodora, viéndolo llegar agotado, con ojeras. «Tienes que estudiar, no solo ganar dinero». «Ya tendré tiempo de descansar», bromeaba él, «pero por ahora hay que actuar. La deuda no se está reduciendo». Sus días se convirtieron en un maratón interminable: levantarse a las 6 de la mañana, clases en el colegio, luego inmediatamente al trabajo en el taller, regresaba a casa pasadas las 12, se caía en la cama agotado y al día siguiente todo comenzaba de nuevo. En sus raras horas libres ayudaba a Teodora en la casa, reparaba el techo que goteaba, aislaba las ventanas para el invierno, cortaba leña para la estufa. En el colegio, los profesores notaron los cambios. Ignacio respondía menos en clase, a veces se quedaba dormido en su pupitre. El tutor lo llamó a conversar. «¿Qué te está pasando, Sánchez? Eras uno de los mejores estudiantes y ahora apenas arrastras los pies. ¿Tienes algún problema?». Ignacio le contó sobre la situación con Teodora, la deuda y el ataque nocturno. El tutor escuchó atentamente y luego dijo: «Es noble de tu parte ayudar a una persona mayor, pero no puedes agotarte así. Vamos a pensar en cómo el colegio puede ayudarte». Al día siguiente, el tutor volvió a llamar a Ignacio. «Tengo una idea. En el colegio se acerca nuestro aniversario, tendremos un gran concierto. Teodora, la exmaestra, es una excelente profesora. Podemos organizar una colecta en su apoyo. Muchos de los exalumnos de las escuelas pedagógicas de la ciudad la conocen y la respetan». Así nació la campaña Ayudemos a la profesora. Ignacio, junto con varios compañeros, creó un grupo en las redes sociales donde contó la historia de Teodora Pérez sin mencionar a su nieto, solo como la historia de una maestra mayor que se encontraba en una situación difícil. Para su sorpresa, muchas personas respondieron, antiguos alumnos,
colegas, simplemente ciudadanos preocupados. Yo estudié con Teodora Pérez en los años 80, escribió uno de los que respondió, era estricta, pero justa. Gracias a ella me enamoré de los libros. Claro que ayudaré en lo que pueda. Mientras tanto, Miguel Arcadio continuaba con el caso de la invalidación del contrato de crédito. Encontró testigos dispuestos a confirmar que la firma de la autorización fue falsificada y estableció que había habido fraude. El caso avanza, dijo él en una de las reuniones, pero más despacio de lo que me gustaría. El banco se está resistiendo, no quiere reconocer su culpa por no verificar correctamente la autorización. A finales de noviembre se celebró un concierto benéfico en el colegio, donde se recaudó una cantidad significativa para ayudar a Teodora Pérez. Cuando Ignacio llevó el dinero a casa y lo puso sobre la mesa frente a Teodora, ella se puso a llorar. Dios mío, ¿de verdad quedan personas así? No esperaba que alguien recordara a una vieja profesora. Mucha gente la recuerda y la quiere. Teodora, sonrió Ignacio, usted ha dedicado tantos años a los niños, ahora ellos le devuelven el favor. Por supuesto, el dinero reunido no era suficiente para pagar toda la deuda, pero fue una ayuda considerable. Surgió la esperanza de que podrían resolver el problema. Se acercaba el año nuevo. A pesar de todas las dificultades, Ignacio y Teodora decidieron no dejarse vencer por la tristeza y celebrarlo como se debía. Juntos decoraron el árbol de Navidad, colgaron las guirnaldas, hornearon galletas de jengibre con la receta antigua que se había transmitido en la familia de la anfitriona de generación en generación. «Sabes, Ignacio», dijo Teodora, cuando estaban sentados por la noche junto al árbol decorado, «quiero agradecerte. No solo por tu ayuda, sino por devolverme la fe en la gente. Después de lo que hizo Tobías, pensaba que no podría confiar en nadie más. Y tú me mostraste que aún existe bondad y desinterés en el mundo». «Usted también hizo mucho por mí, Teodora», respondió Ignacio en voz baja, «me dio techo, se preocupó por mí, me ayudó con los estudios. Usted es la primera persona que creyó en mí, sin fijarse en mi pasado en el orfanato». En la noche de Año Nuevo, al sonar las campanadas, pidieron un deseo. Ignacio no sabía qué había pedido Teodora, pero él mismo solo deseó una cosa, que todo se resolviera favorablemente y que pudieran vivir tranquilos, sin temor por el futuro. Los primeros días de enero fueron sorprendentemente tranquilos. Parecía que todo se estaba solucionando. Incluso los cobradores dejaron de llamar, tal vez debido a la denuncia a la policía. Miguel Arcadio informó que el juicio probablemente estaría de su lado. Y luego, a mediados de enero, cuando Ignacio volvió del trabajo más tarde de lo habitual, encontró en la sala a Teodora y a un joven desconocido. Delgado, pálido, con mejillas hundidas y una mirada apagada, estaba sentado en el sofá sosteniendo una taza de té. Teodora estaba de pie junto a él, con una expresión en su rostro que mezclaba alegría y preocupación. «Ignacio, te presento a Tobías, mi nieto», dijo ella con voz temblorosa, «él ha vuelto». Ignacio se quedó parado en la puerta, sin saber cómo reaccionar. Frente a él estaba la persona que había causado tanto sufrimiento a Teodora, la persona cuyas acciones irresponsables habían puesto en peligro su casa y su tranquila vejez. Pero también era su nieto, a quien ella amaba con todo su corazón, a pesar de todo. «Hola», dijo Ignacio secamente, decidiendo ser educado por respeto a la anfitriona. Tobías levantó los ojos cansados, llenos de dolor contenido. «Hola. Mi abuela me habló de ti. Gracias por ayudarla cuando yo no estaba». Su voz sonaba sincera, pero Ignacio aún sentía desconfianza. Había causado demasiado dolor este hombre. Sintiendo la tensión, Teodora se apresuró a intervenir. «Tobías ha vuelto para arreglar las cosas. Ha pasado por mucho, Ignacio. Vamos a preparar la cena y mientras tanto, ustedes pueden conocerse mejor». Cuando ella se fue a la cocina, entre los jóvenes quedó un pesado silencio. Finalmente, Tobías habló. «Escucha, sé lo que piensas de mí. Y tienes razón.
Fui un maldito, decepcioné a mi abuela, falsifiqué documentos, me metí en deudas. No tengo excusas. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, preguntó Ignacio, decidiendo no suavizar el tono. Tu abuela estuvo al borde de la locura por la preocupación. En un centro de rehabilitación, respondió Tobías en voz baja, bajando la mirada. Después de perder todo mi dinero, intenté suicidarme. Me salvaron, apenas. Luego, hospital, unidad psiquiátrica y, finalmente, un centro de rehabilitación para dependientes. Salí de allí ayer. Inmediatamente fui a ver a mi abuela. Ignacio lo observó atentamente. En los ojos de Tobías no había falsedad, solo cansancio y arrepentimiento. Sin embargo, decidió no bajar la guardia. ¿Y qué vas a hacer ahora? Corregir lo que he hecho, dijo con firmeza Tobías. Ya estuve en la policía, di testimonio contra el casino y los prestamistas. Presenté una denuncia por fraude, admití que falsifiqué los documentos. Mi abuela aún no lo sabe, pero me pueden dar una sentencia suspendida. Y eso está bien, tengo que pagar por lo que hice. Esa última frase hizo que Ignacio mirara a Tobías de otra manera. Tal vez lo vivido realmente lo había cambiado. Durante la cena, Tobías contó que había aprendido diseño web y programación en el centro de rehabilitación y ahora planeaba trabajar como freelance para pagar sus deudas. Me ofrecieron quedarme en el centro y trabajar allí como consultor para los recién llegados, dijo, pero decidí regresar. No podía dejar a mi abuela sola con estos problemas. Teodora escuchaba a su nieto con los ojos brillando. Se notaba lo feliz que estaba por su regreso, a pesar de todas las dificultades que aún quedaban por resolver. Ignacio los observaba y pensaba que tal vez había sido demasiado duro con Tobías. Al final, muchos cometen errores en la juventud. Lo importante es encontrar el coraje para reconocerlos e intentar corregirlos. Pero la vida pronto pondría a prueba la sinceridad de las intenciones de Tobías. 2 días después de su regreso, cuando Teodora había ido a sus clases con los niños y Ignacio estaba en la universidad, el coche negro conocido se detuvo frente a la casa. De él salieron los mismos 2 hombres con chaquetas de cuero. Al abrir la puerta y verlos, Tobías palideció. ¿Qué quieren? Ya les dije todo en la policía. Nos da igual lo que dijiste en la policía, se burló uno de los bandidos, la deuda sigue siendo deuda. Devuélvenos el dinero y nos iremos por las buenas. No tengo tanto dinero, respondió Tobías, tratando de cerrar la puerta. El bandido empujó bruscamente la puerta, apartando a Tobías de un empujón. Pero tienes la casa de tu abuela. Firmarás la escritura y estaremos en paz. No voy a firmar, dijo Tobías con firmeza, y mi abuela no lo firmará. Ya hemos presentado una denuncia por extorsión en la policía. Oh, qué valientes nos hemos vuelto, se rió el segundo bandido, y, de repente, levantó la mano y golpeó a Tobías en la cara. Este voló hacia la pared, golpeándose la cabeza. De su ceja abierta comenzó a salir sangre. Los bandidos entraron en la casa, cerrando la puerta tras ellos. Ahora te vamos a hacer más razonable, dijo uno de ellos, sacando un cuchillo del bolsillo. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y en el umbral apareció Ignacio. Regresaba a casa por un libro que había olvidado y, al ver el coche conocido, enseguida se dio cuenta de que algo no iba bien. Miren, el huérfano ha llegado, se burló uno de los bandidos, también te teníamos en cuenta, chico. Aún tienes una cuenta pendiente por lo que pasó la última vez. Sin pensarlo, Ignacio corrió a ayudar a Tobías. La pelea comenzó, 2 contra 2, pero las fuerzas eran desiguales. Los bandidos eran mayores, más fuertes y no dudaban en usar métodos sucios. Uno de ellos ya levantaba el cuchillo, cuando de repente se escuchó una voz fuerte. «Quédense quietos. Policía». En la puerta estaba el oficial del vecindario con una pistola en la mano y detrás de él llegaron otros 2 policías. Al verlos, los bandidos intentaron escapar por la puerta trasera,
pero fueron detenidos. Más tarde se supo que Teodora, al salir de casa, vio el coche sospechoso y, al encontrarse con el oficial del vecindario, le pidió que pasara por la casa a ver si todo estaba bien. Cuando todo se calmó, Tobías, con la cabeza vendada, estaba sentado en la cocina con Ignacio. Teodora se movía de un lado a otro, aplicando hielo en los moretones y golpes. «Gracias», dijo en voz baja Tobías, mirando a Ignacio. «Si no fuera por ti, ellos me habrían». «No es nada», lo interrumpió Ignacio, «solo estaba cerca». «No, no es nada», negó Tobías con la cabeza. «Te lanzaste a proteger a alguien a quien ni siquiera conoces, que causó tanto sufrimiento a nuestra abuela. Eso vale mucho». Ignacio se encogió de hombros. «En el orfanato aprendes a defender a los tuyos. Y tu abuela se ha vuelto como una madre para mí». Se quedaron en silencio, pero ese silencio ya no era tenso. Algo había cambiado entre ellos, había una comprensión, tal vez incluso los primeros indicios de respeto. Dos jóvenes, tan diferentes en origen y educación, se encontraron unidos por un mismo objetivo: proteger a la anciana que significaba tanto para ambos. Esa noche, cuando Teodora ya se había ido a dormir, exhausta por las preocupaciones del día, Ignacio y Tobías estaban sentados en la cocina conversando tranquilamente. Tobías hablaba sobre el centro de rehabilitación, sobre lo difícil que había sido aceptar su adicción, sobre lo aterrador que fue enfrentarse a la verdad. «Sabes, de verdad pensé que podría recuperarme», dijo, jugando con su taza de té. «Cada vez pensaba que ahora sí iba a ganar, que ahora devolvería todas mis deudas y empezaría de nuevo. Pero solo fue peor». ¿Has oído hablar de la ludopatía? Es una enfermedad real, como el alcoholismo. Dejas de controlarte. ¿Y ahora?, preguntó cautelosamente Ignacio. ¿Aún te atrae el juego? Me sigue llamando, admitió sinceramente Tobías. Lucho contra eso todos los días. Pero no voy a rendirme. Ahora tengo algo por lo que luchar, por mi abuela, por devolverle la casa sin deudas y su buen nombre. Ignacio asintió. Esa es la actitud correcta, pero solo será difícil. Lo sé, asintió Tobías, por eso voy a grupos de apoyo para dependientes. Allí me ayudan a no caer. Y, quería preguntarte, dudó, ¿podrías, de vez en cuando vigilarme? O sea, si ves que empiezo a comportarme raro o a desaparecer por mucho tiempo. Claro, respondió Ignacio sin dudar, lo haremos juntos. Así comenzó su inusual colaboración. Tobías empezó a trabajar de manera remota como diseñador en una pequeña empresa. Ignacio siguió estudiando y trabajando en el taller de autos. Todo el dinero que ganaban lo entregaban a Teodora para pagar la deuda. Al principio, aún se sentía algo de tensión entre ellos. Tobías a veces celaba a Ignacio por la atención que su abuela le daba. Se notaba lo cariñosa que era con su inquilino, cuánta preocupación le brindaba. Ignacio, por su parte, no podía olvidar todo el sufrimiento que Tobías había causado a Teodora. Pero poco a poco el hielo empezó a derretirse. Comenzaron a encontrar intereses comunes. Resultó que ambos amaban las viejas películas y la música moderna y se interesaban por los videojuegos, aunque Tobías evitaba todo lo que remotamente se pareciera a los juegos de azar. A veces trabajaban juntos en el jardín, reparando el techo del cobertizo, construyendo una nueva cerca, podando los árboles del jardín. Teodora los observaba con una silenciosa alegría. Para ella, era un placer ver cómo dos jóvenes, a quienes consideraba casi sus hijos, encontraban un lenguaje común y aprendían a respetarse mutuamente. Un día, cuando estaban cenando los tres, Tobías dijo inesperadamente: «Abuela, Ignacio, quiero agradecerles a los dos. Me dieron una segunda oportunidad, aunque no la merecía. Prometo que no los defraudaré de nuevo». Teodora se emocionó y abrazó a su nieto. Ignacio solo le dio la mano, pero ese gesto significaba más que 1000 palabras, significaba aceptación y perdón. En febrero se celebró el juicio sobre la invalidez del contrato de crédito.
Gracias a los testimonios de Tobías, quien admitió la falsificación de los documentos y las pruebas de los expertos que demostraron que la firma de Teodora había sido falsificada, el tribunal falló a favor de la anciana profesora. El contrato de crédito fue declarado inválido y el banco fue obligado a anular todas las reclamaciones contra Teodora. A Tobías le dieron una sentencia suspendida debido a su confesión voluntaria y su cooperación con la investigación. Cuando salieron del edificio judicial, Teodora, cansada pero feliz, dijo: «Bueno, ya hemos pasado la primera prueba. Ahora tenemos que lidiar con los prestamistas». «Lo conseguiremos», dijo Ignacio con confianza, «ahora somos 3 y estamos juntos». Tobías asintió, de acuerdo. En sus ojos apareció por primera vez en mucho tiempo una determinación firme. «Sí, juntos somos fuertes. Y sé cómo podemos acelerar el proceso». En el camino a casa, les contó su idea de usar sus conocimientos de programación y diseño para crear un sitio web donde pudiera vender sus servicios directamente a los clientes, sin intermediarios. Eso les permitiría ganar más. Además, agregó, «estuve pensando en tus habilidades, Ignacio. Eres un gran mecánico. ¿Qué tal si creamos un servicio en línea para diagnóstico de autos? Tú darías consultas a la gente, yo me encargaría de la parte técnica». Ignacio se quedó pensativo. La idea era interesante y prometedora. Claro, requeriría tiempo adicional, del cual casi no disponía, pero por Teodora, valía la pena intentarlo. «Vamos a discutir los detalles», dijo finalmente, «creo que esto podría funcionar». Así nació su proyecto conjunto, una plataforma en línea para propietarios de automóviles, donde podían recibir consultas sobre reparación y mantenimiento de vehículos. Ignacio se encargaba del contenido, mientras que Tobías se ocupaba de la implementación técnica y la promoción. Trabajaban por las noches, después de las clases y el trabajo. Al principio, el progreso fue lento. Pocas personas conocían el nuevo servicio y casi no recibían pedidos. Pero poco a poco, gracias a las consultas de calidad de Ignacio y la agresiva campaña publicitaria de Tobías en las redes sociales, el proyecto comenzó a ganar terreno. En el primer mes ganaron poco, en el segundo, ya el doble, y al final del tercer mes, los ingresos fueron bastante considerables. Todo el dinero ganado se destinaba a pagar la deuda con los prestamistas privados. Gradualmente, la cantidad fue disminuyendo. Para mayo, ya habían pagado más de la mitad. Durante este tiempo, la relación entre Ignacio y Tobías evolucionó de una colaboración cautelosa a una verdadera amistad. Aprendieron a valorar las fortalezas del otro, la practicidad y fiabilidad de Ignacio, y la creatividad y destreza técnica de Tobías. Juntos, formaban un excelente equipo. Teodora no podía estar más contenta con sus chicos. Veía cómo cambiaban, maduraban y se volvían más sabios. Los cambios en Tobías eran especialmente notables, se había vuelto más responsable, aprendió a pensar en las consecuencias de sus actos y dejó de buscar caminos fáciles. A finales de mayo ocurrió un acontecimiento importante, pagaron por completo a los prestamistas privados. El último pago fue realizado y recibieron el recibo de pago. Esa noche, organizaron una pequeña celebración, compraron un pastel y abrieron una botella de champán. Por nosotros, levantó la copa Tobías, por nuestra familia poco convencional pero sólida. Por la familia, respondieron al unísono Ignacio y Teodora. En ese momento, los tres sentían que, a pesar de todas las dificultades que habían tenido que enfrentar, habían logrado algo invaluable, una verdadera familia, no construida sobre lazos de sangre, sino sobre el respeto mutuo, el apoyo y el amor. Una familia que crearon por sí mismos, superando sus debilidades y obstáculos externos. Y esa familia se había convertido en su mayor logro y recompensa por todas las pruebas. El verano fue caluroso. En la casa de Teodora reinaba la paz, los tiempos difíciles quedaban atrás. El proyecto en línea de Ignacio y Tobías se desarrollaba con éxito, generando ingresos estables.
Ignacio seguía estudiando en la universidad, donde sus logros no pasaron desapercibidos y los profesores incluso le ofrecieron participar en un concurso regional de jóvenes mecánicos. Tobías trabajaba desde casa, creando sitios web para clientes de todo el país. Teodora regresó a su amado trabajo, enseñar a los niños. Un día, durante el desayuno de domingo, dijo: «Mis chicos, estoy tan agradecida con el destino por habernos reunido. Ignacio, quiero que sepas que esta casa también es tuya. Espero que sigas con nosotros incluso después de terminar la universidad». «Gracias, Teodora», respondió Ignacio conmovido, «es un honor para mí ser parte de su familia. Nunca pensé que encontraría un hogar verdadero». Tobías, que había estado escuchando su conversación, dijo de repente: «La abuela tiene razón. Te has vuelto para nosotros, para mí, como un hermano. Uno que nunca tuve». Ese día, entre ellos desaparecieron todas las barreras. Se convirtieron en una verdadera familia, no por sangre, sino por espíritu. En su último año de universidad, Ignacio vivió otro evento importante. Conoció a Gabriela, una estudiante de la Facultad de Pedagogía. La joven, con sus ojos claros y su sonrisa radiante, conquistó su corazón de inmediato. Pronto la presentó a Teodora y Tobías. «Qué buena chica», dijo Teodora después, «se nota que tiene un buen corazón. No la dejes ir, Ignacio». La relación avanzó rápidamente. Gabriela se convirtió en una visitante frecuente en su casa, ayudaba a Teodora a cocinar, se hizo amiga de Tobías, quien a través de ella conoció a Marta, su compañera de clase. Las dos parejas pasaban mucho tiempo juntas, iban al cine, a conciertos, simplemente paseaban por la ciudad. El día de la graduación, tras recibir su diploma con honores, Ignacio le propuso matrimonio a Gabriela. La ceremonia fue sencilla. Él se arrodilló en pleno salón de actos, sacó una pequeña caja con un anillo, comprado con su primera gran recompensa, y le preguntó: «Gabriela, ¿quieres ser mi esposa?». La joven se puso a llorar de felicidad y se lanzó a su cuello con un fuerte «sí». Los aplausos de sus compañeros y profesores fueron el primer saludo para la joven pareja. Decidieron casarse en un año. Querían prepararlo todo adecuadamente y además Ignacio necesitaba ponerse en pie después de los estudios. Consiguió trabajo en un gran centro de autos como mecánico y por las tardes continuó desarrollando el proyecto conjunto con Tobías, que ahora generaba ingresos significativos. Tobías también aprovechó el tiempo, se reincorporó a la universidad en modalidad a distancia, trabajaba activamente como freelance y desarrollaba su relación con Marta. Su proyecto común con Ignacio se convirtió en una verdadera plataforma en línea con miles de usuarios. La casa de Teodora Pérez también se transformó, los jóvenes hicieron una renovación completa del techo, reemplazaron las ventanas viejas y actualizaron el sistema de calefacción. En el jardín, Ignacio construyó un cenador, donde las tardes de verano se reunían todos juntos, tomaban té, miraban las estrellas y hacían planes para el futuro. Unos meses antes de la boda, Ignacio y Gabriela, Tobías anunció que él y Marta también habían decidido casarse. «Solo queremos vivir por separado para no incomodarlos», dijo, «he encontrado un pequeño departamento cerca de aquí». «De ninguna manera», respondió Teodora, «la casa es grande, hay espacio para todos. Pueden vivir en la casa de huéspedes, siempre quise renovarla». Así lo decidieron. Ignacio y Tobías se pusieron a trabajar en la renovación de la casa de huéspedes, convirtiéndola en un acogedor hogar para la futura familia de Tobías. Trabajaron por las tardes y los fines de semana, poniendo un pedazo de su alma en cada detalle. Llegó la primavera. Decidieron celebrar la doble boda en mayo, cuando los manzanos en el jardín de Teodora estuvieran en flor. Los preparativos estaban en pleno auge, las chicas elegían los vestidos, los chicos pedían los anillos y Teodora se encargaba de la organización del evento. Y llegó el gran día, soleado y cálido, como si la misma naturaleza estuviera bendiciendo las dos uniones jóvenes.
En el jardín se instaló un arco decorado con flores frescas y se colocaron mesas. Los invitados llegaron, amigos de la universidad y del colegio, colegas, vecinos, antiguos alumnos de Teodora, que llegaron para felicitar a su querida maestra y su familia. La ceremonia fue simple y conmovedora. Ignacio y Gabriela, Tobías y Marta se intercambiaron anillos y juramentos de amor. Teodora, elegante y feliz, bendijo a los recién casados. Luego siguieron el banquete, los bailes y las felicitaciones. Por la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y las parejas jóvenes seguían bailando con música suave, Teodora estaba sentada en su silla favorita observándolos con una tranquila alegría. Miguel Arcadio, quien se había convertido en un buen amigo de la familia, se acercó a ella. ¿En qué piensas, Teodora? En lo extraña que es la vida, Miguel. Hace 2 años, era una anciana sola al borde de la ruina, y hoy tengo una casa llena de juventud, 2 bodas y tanta felicidad que parece increíble. Se lo merece, Teodora, sonrió él, por su bondad, por su corazón abierto. Ella negó con la cabeza. Saben, a menudo pienso en ese día en que Ignacio tocó por primera vez mi puerta. ¿Qué casualidad lo trajo hasta mí? ¿O no fue una casualidad? Tal vez tenía que ser así, para que mi nieto perdido encontrara en él un ejemplo y apoyo, para que yo tuviera una nueva familia, para que todos aprendiéramos algo importante, perdón, aceptación, amor desinteresado. Miguel miró pensativo a las parejas que bailaban. Tal vez tenga razón. En la vida hay pocas casualidades, especialmente cuando se trata de encuentros que cambian destinos. La noche llegaba a su fin. Tobías y Marta se fueron a su renovada casa de huéspedes, Ignacio y Gabriela subieron a la habitación que ahora compartían. Teodora, quedándose sola, recorrió lentamente la casa tranquila, apagó la luz en el porche y se sentó en el umbral. La luna llena colgaba sobre el jardín, bañando las ramas de los manzanos. Desde lejos se escuchaba el canto de un ave nocturna. Gracias, Señor, pensó ella, por no dejarme en mis momentos más difíciles. Por enviarme a Ignacio, devolver a Tobías, regalarme a estas maravillosas chicas. Por darme la oportunidad, a esta edad, de saber lo que es una verdadera familia, no solo por la sangre, sino por los valores compartidos, el apoyo mutuo, la disposición de sacrificarnos unos por otros. Con estos pensamientos, regresó a la casa, sin saber que su suave oración había sido escuchada por Ignacio, que salió al balcón de su habitación. Él también miraba el jardín nocturno, abrazando a Gabriela, y pensaba en lo increíblemente que había cambiado su destino. Un graduado del orfanato, que nunca conoció el calor de un hogar, ahora tenía una casa, una familia y una mujer a quien amaba. Encontró su lugar en la vida, su propósito. Y ayudó a otros, Teodora con sus problemas, Tobías con su adicción. Quizá esto sea la felicidad, pensó Ignacio, cuando eres necesario, cuando te aman, cuando tu vida tiene sentido no solo para ti, sino para los demás. Mientras tanto, Tobías, acostado junto a Marta, también reflexionaba sobre los vaivenes del destino. Hace poco, él estaba en su punto más bajo, destrozado por la adicción, atrapado en deudas, traicionando la confianza de su abuela, y ahora, tenía a su mujer, un trabajo exitoso, relaciones restauradas con su abuela y un nuevo amigo que casi lo consideraba su hermano. La mañana del día siguiente amaneció brillante y soleada. Durante el desayuno, Teodora miró a los 2 nietos que tenía frente a ella, uno por sangre y el otro por espíritu, y a las 2 nueras, ahora prometidas, y su corazón se llenó de gratitud. Su mano arrugada secó discretamente una lágrima. Bueno, familia, ¿qué planes tenemos para hoy?, preguntó con una sonrisa. Con Tobías tenemos un proyecto importante en su fase final, respondió Ignacio. Hay que revisar los últimos detalles. Y Marta y yo pensábamos ir al centro a comprar cortinas para la casa de huéspedes, dijo Gabriela. Teodora, ¿vienes con nosotras? Con mucho gusto, chicas. Así comenzaba un día común en una familia poco común,
construida no por lazos de sangre, sino por pruebas compartidas, cuidado mutuo y amor. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.